Hola, y muy buenas. Las teorías conspirativas son para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, comúnmente, de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y que tratan de explicar ciertos acontecimientos, y el día de hoy analizaremos todas estas en formato de iceberg. ¿Estás listo para dudar de este mundo? Comencemos. La señora Custodia, natural de Pontevedra, falleció con el cambio de siglo a los 104 años, convencida de que el hombre no había llegado a la luna. Patrañas a ella. No se lo creyó cuando le fueron con la noticia hace 50 años y no cambió de opinión hasta la tumba. Muchos de sus coetáneos también se mostraron reacios a aceptar que una nave tripulada había llegado hasta ahí arriba. Y de allí empezó a esparcirse esta teoría, que hasta la fecha todavía creen algunos. Las cosas que refutan que son falsas son estas. La bandera ondeante, estos indican que las fotos famosas que vemos que la bandera de Estados Unidos ondea, y claro, si en la luna no hay aire para que la mueva porque lo hace, esto no es nada más que una sensación de movimiento porque en la parte superior hay una especie de travesaño horizontal que la sostiene. De igual manera, el material con el que se fabricó, las arrugas por haber viajado empacada y la falta de maña en su colocación también ayudaron a dar esa impresión, y la clásica de la letra C en la piedra, los creyentes de esta teoría dicen que es la marca del fabricante, pero lo cierto es que no, tan solo un trozo de fibra que se cayó en el revelado y copia de las fotografías, ¿y tú aún piensas que no llegamos a la luna? Coméntalo. Los reptilianos son seres humanoides con apariencia de reptil, su origen es en la Tierra, otra raza inteligente como la humana, sea de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización prehumana. Y que estos tratarían de dominar a los seres humanos, para ellos quedarse con el mundo. Estos seres han dado una inmensa cantidad de teorías alrededor del mundo, sobre que líderes políticos, mundiales, etc. son en realidad reptilianos, y estas teorías se refuerzan supuestamente más, por los videos que circulan por la red donde vemos que estos líderes hacen cosas extrañas, lo que la gente la lleva a pensar en esta teoría. Aún así solo es una teoría conspirativa. ¿O tú qué crees? ¿Será verdad que estos seres extraterrestres son verdad? En los últimos años, el terraplanismo se ha propagado por todo el mundo, incluso celebrando reuniones multitudinarias en Estados Unidos. Pero España no se queda atrás. En el último semestre, por ejemplo, se han desarrollado eventos terraplanistas en salas de cine de Barcelona y Menorca. Los terraplanistas afirman que se han quitado la venda ante supuestos siglos de engaño y aseguran que nuestro planeta es plano y estacionario, en vez de esférico y orbital, como evidencia la ciencia. Por otro lado, hay quienes piensan que la Tierra es hueca y que, incluso, podría haber toda una civilización de seres avanzados que vive dentro. El Área 51 es un destacamento remoto controlado por la base aérea de Edwards en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. Dando muchas teorías, que el Área 51 trabaja con extraterrestres, o por otra parte con su tecnología, entre más cosas. Aparte, todas estas cosas se refuerzan por el morbo de saber qué hay allí adentro, debido a que no pueden entrar cualquier persona y es una base súper secreta. Esto generó intriga y curiosidad por entrar allí. De hecho, hubo una ocasión en la cual una publicación se hizo presente en la que invitaban en forma de broma el entrar a esta base corriendo como Naruto. Tal fue el revuelo que el gobierno de los Estados Unidos comunicó esto. Desalentarán a cualquier persona que intente ingresar a esta área de entrenamiento, pues su deber es proteger a América y sus bienes. Pero, ¿qué hay realmente allí? La respuesta oficial a esto es que tan solo es una base de entrenamiento militar secreta, pero claro, puede haber mucho más que esto.
Walt Disney está congelado y la compañía lanzó la película Frozen para hackear el algoritmo, dicen los conspiranoicos. Esta leyenda urbana afirma que el empresario se congeló criogénicamente mientras esperaba una cura contra el cáncer de pulmón y que sería descongelado una vez fuera hallada. Quienes creen en ello aseguran que la empresa creó los dibujos animados de Frozen para que cuando la gente buscara en Google en inglés Disney congelado saliera esta película. El año pasado, Tim Burton confesó que, durante un tiempo, buscó el cuerpo congelado en los estudios, pero que no encontró nada. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 Air, donde viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se presuponía que habría caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al sur adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda, fue calificado por algunos medios de comunicación de sucesos sin precedentes en la aviación moderna, como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, o el mayor misterio de la aviación civil de la historia. En aquel entonces el primer ministro de Australia, Tony Abbott, afirmó que la búsqueda del MH370 era la más difícil en la historia de la humanidad. Tras más de 3 años desde la desaparición del avión, el informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. Este acontecimiento trajo muchas teorías sobre qué le ocurrió a este, y van desde que fue raptado el avión, hasta entes extraños. Finalmente el 17 de enero de 2017 se suspendió la búsqueda, pero se dejó abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas. Las pirámides de la Antártida, que recuerdan a las egipcias, ocupan las mentes de muchos internautas y de algunos investigadores desde hace más de 3 años. Así, algunos consideran que son pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones, mientras que algunos especulan con que sean obra de los extraterrestres. La noticia sobre las pirámides en la Antártida, supuestamente creadas de manera artificial, se difundió en internet en 2013. La principal prueba eran unas imágenes intrigantes. Troitskaya destaca que en el video aparece el logotipo de Alien Disclosure Group, ADG, un colectivo científico del Reino Unido especializado en la revelación de documentos secretos sobre ovnis y tecnología extraterrestre, y que supuestamente estas pirámides están no solo en la Antártida, sino en más partes del mundo que no debería haber. Estas pirámides las relacionan con una antigua civilización de la Antártida y que los que creen en esto, afirman en que cuando se descongele gran parte de la Antártida se revelarán estas. El término vida extraterrestre se refiere al hipotético tipo de vida que pueda existir fuera del planeta Tierra y que no se haya originado en él. Tal vida puede variar desde simples procariotas hasta seres con civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad. Estos seres, como ya bien lo mencioné, poseen mucho más tecnología avanzada que nosotros. Con ellos los famosos ovnis, que supuestamente la gente ha captado en cámara viajando o pasando por nuestro planeta. Muchas evidencias se han documentado en cámara, incluso el Pentágono declaró que efectivamente, ellos igualmente habían captado ovnis, mostrando al público el siguiente video. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at this thing! It's rotating.
Nickel 6-1 Tango, Roger. Roger, they're troubleshooting. Muchas personas dejaron en claro que seres extraterrestres existen, otros por el contrario dicen el que son naves creadas por seres humanos, así engañándonos. Pero claro, a ciencia cierta aún no podemos declarar como que existan, pero no cabe la duda que el universo es muy grande, y puede haber cualquier tipo de cosas. Se llama astronautas fantasma a los astronautas que supuestamente han viajado al espacio exterior y fallecido en acto de servicio, pero cuya existencia nunca ha sido admitida oficialmente. La mayor parte de esos rumores se relacionan con la Unión Soviética al desarrollarse su programa espacial en el contexto de la Guerra Fría y la política de secretismo que todas las investigaciones de vanguardia tecnológica llevan asociada. En muchos casos se han desarrollado rumores y noticias de índole propagandista tendentes a desprestigiar al enemigo o atribuirse méritos, se tomaron como ciertas historias de ficción realizadas para los medios escritos o audiovisuales o se crearon leyendas urbanas. Varias fuentes consideran que no hubo más astronautas fallecidos que los reconocidos oficialmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero aún así no se descarta la idea de estos astronautas fantasmas que nunca regresaron a la Tierra. Según una serie de historiadores alemanes, el registro que el resto del mundo lleva del paso del tiempo está errado. No importa lo que otros científicos sociales digan, ellos están convencidos de que vivimos en el año 1724, conocida como la hipótesis del tiempo fantasma. De acuerdo con ellos, no estamos celebrando el inicio del 2023, y quien lo haga, vive en un engaño histórico. Y hay varios puntos que resaltan estos que son los siguientes. La Edad Media nunca existió. Esta aseveración está basada en el hecho de que, en 1582, el Papa Gregorio XIII impuso el calendario gregoriano, nombrado en su honor. Antes de esta aportación papal, el mundo occidental seguía el calendario juliano, impuesto por Julio César en el año 48 a.C., para sincronizar el movimiento de la Tierra con los astros. Este calendario contaba con un bisiesto cada 4 años, para compensar el día adicional en el cálculo de los años. Ante la lógica matemática de los cálculos de cada mandatario, podríamos enfrentarnos a dos posibilidades. El Papa cometió un error que reduciría la fecha actual 300 años, haciendo que los procesos históricos fueran una creación endeble. A esta serie de afirmaciones, Heribert Illig y el Dr. Hans Ulrich Niemitz las denominaron la hipótesis del tiempo fantasma. A pesar de que otros filósofos e historiadores han calificado este desarrollo teórico como necio, o un capricho, si siguiéramos las ideaciones de Illig y Niemitz, hoy en día estaríamos celebrando el inicio del año 1724, y no del 2023. A pesar de que tienen una serie de seguidores convencidos de que hay tiempo fantasma. La gente sombra, también conocida como figura sombra, seres sombra o masa negra, son supuestas entidades paranormales. La investigadora paranormal Heidi Hollis ha expresado la creencia de que la gente sombra son entidades. Estos se pueden ver cuando tienes parálisis del sueño, ilusiones, o alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo, y varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas. Algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos, demonios, que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades federativas del Estado. Otros creen que son las almas de personas perturbadas. El ser fantasmal perturba a la persona en relación con el acto, de esta persona. Es una teoría fundada por 4chans/X/Board, que intenta causar depresión existencial en personas que creen en la teoría.
Utiliza la pseudociencia y las teorías imposibles de refutar para poner en práctica la sensación de que el mundo está inventado y todos están controlados por fuerzas externas. Es básicamente un intento de asustar a la gente con teorías e ideas falsificadas. El código de la desesperación en sí mismo es una teoría que indica que un cierto ruido puede hacer que los esclavos bajo la influencia de los Illuminati tengan sus sensores de depresión activados hasta, esencialmente, un botón de autodestrucción. No hay pruebas de la existencia de esto, y la web profunda en sí tampoco contiene información probada, ya que la gente intentará convencerte de que hagas viajes a la web profunda para asustarte aún más. Aún así, esto te puede hacer dudar y preguntarte, ¿de verdad en lo que estoy creyendo o tal teoría es cierta? Y si no lo es, si no estoy seguro, solo piensa en lo que más refutas y pon a prueba estas preguntas. Las loterías, es bien sabido que es cuestión de suerte, y que cada día en teoría, sube tu posibilidad de ganar una al comprar más de estas, pero claro, mucha gente no se traga esto, y esta cuestión aumentó más al ver este video que circulaba en redes. El gesto en cuestión, captado por las cámaras, se ha dado cuando uno de los responsables del sorteo introducía un objeto difícil de identificar en el bombo más grande. Los usuarios lo consideraron sospechoso. Claro, los dueños de esta lotería refutaron que esto simplemente se trataba de un protocolo y que posiblemente una pelota haya salido de su lugar al momento de caer, y que este protocolo indica que la tenía que devolver a su lugar. Aún así nadie le creyó esto y muchos afirman que la lotería está controlada y que las grandes loterías no son ciertas. Si alguna vez ves una escalera al azar en el bosque, debes alejarte lo más rápido que puedas, y nunca subirlas. Hubo una historia circulando hace un par de años, que decía que hay escaleras abandonadas en los bosques nacionales de todo el mundo, como en lo profundo del bosque, y que aparentemente es solo una escalera, sin otra estructura adjunta. Algunas de ellas están en ruinas, otras son perfectamente resistentes, algunas son espirales de hierro como las que se encuentran en un faro, y literalmente no llegan a ninguna parte. Hay distintas teorías para explicar la existencia de estas escaleras, todas las cuales resultan bastante fantasiosas para algunos, mientras que, para otros, son terroríficas. Entre algunas de las curiosas explicaciones existentes, hay quienes dicen que las escaleras conducen a otra dimensión, mientras que otras sostienen que conducen directamente al infierno. Finalmente, hay quienes manifiestan que estas escaleras son la razón por la que tanta gente y niños desaparecen en los bosques nacionales, porque suben estas escaleras y nunca se les vuelve a ver. Y si se analizan las zonas donde más personas se extravían de todo Estados Unidos, coincide con los espacios en los que más escaleras abandonadas existen. Además, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona intenta subirlas? Solo unos pocos se atrevieron a recorrer esas escaleras, y las personas que lo hicieron informan que se sintieron muy nerviosas y para nada bienvenidas o incluso con náuseas cuando las atravesaron. Al final nadie sabe de él por qué están allí, y si de verdad las teorías están en lo cierto. El alejarse del público o la gente a veces, para los artistas es un alivio, ya que pueden disfrutar su vida privada y disfrutarlo como gente normal, ya que se sienten abrumados por tanta fama. Y esto ha llegado a pensar algunos teóricos o gente, que sus artistas que ya no están aquí, en realidad sí lo están, y que solo fingieron esta. Hay muchos ejemplos de estos como es el caso de Michael Jackson, quien teorías circulan mencionando que su fue totalmente fingida.
La teoría surgió casi desde el momento del cantante debido a que todo sonaba muy extraño, no muchos creían eso de que había sufrido una, de propofol y benzodiazepinas, como determinaron los médicos, y tomó fuerza años después cuando el banquero de inversiones David Dunn se presentó ante el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles y dijo que Jackson estaba cerca de la bancarrota antes de su fallecimiento. Además, el estilista Steve Ardot, que era un amigo cercano de Jackson, dijo que tenía información que ni siquiera la familia conoce, y sugirió que el mundo se enteraría pronto de la verdad. Los fanáticos también creen que su certificado de defunción estaba mal escrito, y que lo hicieron a propósito, lo que significa que no está realmente. Aparte muchos mencionan igual, que el cantante Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson, debido a su parecido y su misma personalidad asociada con el cantante. Al final no sabremos si será mentira, o que de verdad querían un descanso de la fama. En psicología y psicoterapia, las crisis existenciales son conflictos internos caracterizados por la impresión de que la vida carece de sentido. Algunos autores también enfatizan la confusión sobre la identidad personal en su definición, y hay muchas teorías que hacen dudar de esta existencia. Una de ellas es que todo lo que estás viviendo no es nada más que un sueño tuyo del pasado. Esta teoría nos fundamenta de que tu vida tan solo es un recuerdo, y claro, ¿quién no te garantiza que sea así? Y que si al final de tu vida hay esa luz que ves cuando vas a pasar al más allá, significa el reinicio de tu vida, naciendo de nuevo. Muchas religiones creen en la reencarnación, algo que prácticamente es casi igual a la teoría. Hay muchas más como estas que simplemente te hace dudar tu existencia, preguntándote, ¿qué pasará al final de nuestra vida? ¿Y si vamos a otro mundo? ¿Y si las vidas pasadas están relacionadas con nuestros sueños? Este proyecto lo realizaba la CIA y que era un experimento el cual hacía que la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia, a esto le llamaron visión remota. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. El término se dio a conocer durante los años 70 por los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, parapsicólogos del SRI International, para separarlo de la clarividencia, aunque según Targ, el término fue sugerido por primera vez por Ingo Swann en diciembre de 1971 durante un experimento en la American Society for Psychical Research en la ciudad de Nueva York. Este método, según muchos, lo utilizó la CIA como método para encontrar más rápido sus objetivos, pero que más adelante dejaron este proyecto, debido a los fallecimientos recibidos por estas ondas tan fuertes que producían. El proyecto MK-Ultra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, para experimentación sin su debido consentimiento. Estos ensayos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MK-Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales.
En 2006 en un partido de voleibol supuestamente, se produjo durante un evento de voleibol escolar en Nebraska, Dakota del Sur. Se afirma que alrededor de 17 a 24 personas. A partir de aquí, el incidente se encubrió por completo. Nunca se hizo pública ninguna palabra de este acontecimiento y las víctimas fueron efectivamente borradas de la memoria de sus familiares y amigos. ¿Cómo lograron esto? Varía según a quien le preguntes. Algunos dirán que a la familia y los amigos se les pagó para que permanecieran callados. Cualquiera que habló sobre la verdad del incidente fue silenciado en un trágico accidente como Jeffrey Epstein. Otros afirman algo de naturaleza mucho más psicológica. Ya sea al ser, repetidamente o, verbalmente, hay quienes afirman que cualquier persona que tuviera algún tipo de relación con las víctimas de eventos como este, más sobre esto más adelante, fue efectivamente programada para olvidar a su familia, seres queridos y o conocidos que fueron, en esta masacre. Esto es algo sobre que tiene que ver básicamente con la creación de una especie de personalidad dividida. En teoría, la historia podría terminar ahí, pero existe un poco más en la historia. Para empezar, la mayoría de la gente dice que existe mucha información en algunas teorías sobre qué pasó asumen que el gobierno de los Estados Unidos podría haber querido que cierto individuo, y que las víctimas simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado. En cuanto a quién llevó a cabo el acontecimiento, algunos afirman que fueron fuerzas paramilitares o mercenarios, otros afirman que esto fue una especie de precursor de la masacre de Sandy Hook. Al final solo hay más preguntas que respuestas, y no se sabe qué pasó concretamente. Y probablemente no sabremos nada más de acontecimientos que hayan pasado, dejándonos solo teorías que a veces suenan conspirativas, pero que al final algunas han acertado. Muchos misterios nos aguardan allá afuera, ¿qué nos esperará? Y sin nada más que decir, yo soy el Brócoli y nos vemos en el próximo video.